Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. No, mentiras. Mentiras, no vamos a hacer una clase de esta manera. Es para molestar. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a iniciar entonces hoy la clase con un tema que ya hemos venido hablando de años anteriores, pero vamos a ejemplificar un poco más, a expandir un poco más el tema. Este tema, que aunque ya habíamos visto eso hace más o menos 2 años, y creo que el año pasado lo toqué un poco por encima, es un tema de gramática. Sí, la gramática, qué pereza la gramática. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Pero la gramática es importante también para sabernos expresar y para poder hablar muy bien. Vamos a hablar de un tema que se llama la oración, pero compuesta. En esta ocasión ya no vamos a ver solamente la oración simple, sino la oración compuesta. De eso yo he hablado hace 1 año y medio más o menos, de la oración compuesta. Cuando yo expliqué la oración, cuando yo les expliqué a ustedes la oración simple, hablamos un poquito de la oración compuesta y ahora voy a profundizar un poco en eso. Pero la oración compuesta, lo voy a poner aquí como título, la oración compuesta, como dice su nombre, está compuesta por más oraciones, oraciones simples, ¿sí? Recordemos entonces lo de la oración simple. Una oración simple no es más que una proposición que tiene 2 elementos. Un elemento que comúnmente lo llamamos sujeto y predicado, pero hay más cosas dentro de este sujeto y predicado. Por esa razón se le llama también sintagmas. Sintagmas porque son unos paquetes que contienen otra información, que tienen otros elementos complementarios. En el sintagma 1, que es el sintagma nominal, donde está el sujeto, hay unos complementos, pero también está el sintagma verbal. Y el sintagma verbal tiene también, aparte del verbo, los complementos de este mismo. Miremoslo gráficamente acá en el tablero. Ustedes pueden ir mirando en su casa, tomando apuntes, todo esto, o inclusive van a tener una guía de refuerzo que yo les voy a dar. Tenemos el ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, y voy a escribir acá. Los estudiantes observan videos educativos. Perdonarán la letra, nunca tenía muy buena letra que digamos. Los estudiantes observan videos educativos. Una oración simple. Porque tenemos un solo sujeto, es decir, quien hace la acción, y tenemos un solo verbo en toda esta parte que sería lo que comúnmente llamamos predicado, pero que recordemos son sintagmas. Bueno, para recordar entonces los sintagmas, el sintagma 1 viene aquí, el sintagma nominal de nombre, y el sintagma verbal. Sintagma verbal, recordemos, verbal porque tiene el verbo, y este es el núcleo. El verbo observan, que está conjugado, este verbo observar es el núcleo del sintagma. Del resto, lo que aparezca después del verbo es puro complemento. Y tenemos el sintagma nominal, donde la palabra estudiantes sería el núcleo también. ¿Sí? Núcleo. Sintagma nominal tiene un núcleo llamado estudiantes. Esta palabrita los también es un complemento de este sintagma. Pero no vamos a entrar en detalle de los complementos. Vamos a detenernos básicamente en las oraciones. Esta es nuestra oración simple, sencilla, es un recorderis. Pero estamos hablando de oración compuesta. Y la oración compuesta entonces necesita otra oración. O más de una, más de 2, ¿cierto? Para que se conforme un gran componente allí. Entonces vamos a mirar esto acá. Borraré acá. Ya teniendo claro la oración simple. Esto lo vimos hace 2 años más o menos. Las oraciones compuestas entonces están formadas por más de un verbo. No solamente está un verbo. En el anterior ejemplo veíamos el verbo observar, un solo verbo. Pero si tenemos más verbos dentro de toda la oración y que la oración tenga sentido, entonces estaremos hablando de una oración compuesta. Pero hay diferentes tipos de oraciones compuestas. Ahí es donde vamos a mirar. Bueno, hay 3 tipos de oraciones compuestas, de las cuales solamente 2 de ellas vamos a ver en esta clase.
una oración compuesta que se llama yuxtapuesta, y ese nombre es horrible. Yuxtapuesta, suena raro, a veces los nombres en gramática son así, extraños y complejos y hasta aburridores. Hay otra oración que es la oración coordinada, y hay otra llamada subordinada. De las tres, la yuxtapuesta es la más sencilla, la vamos a ver ahorita en un momento. La coordinada y la subordinada. La coordinada, a diferencia de la subordinada, es porque, bueno, tiene total sentido en el nivel sintáctico, todo es muy sencillo, muy simple. Cuando se lee completamente la oración compuesta coordinada, se va a entender que tiene un sentido, que si yo separo uno de los dos elementos, es decir, si yo quito una oración simple de la oración, pues el resto no me va a afectar, no va a cambiar el significado, no va a perder sentido. Entonces quiere decir que una no depende de la otra y que esas oraciones coordinadas están unidas mediante nexos, ¿sí? Pueden ser conectores lógicos, pueden ser conjunciones. Bueno, son los nexos que me permiten unir una oración de la otra oración. A diferencia de la oración coordinada, la oración subordinada, que vamos a ver en otro momento, la oración subordinada, que también tiene un nivel sintáctico fuerte, allí delimitado, me dice que si yo quito de pronto una de las oraciones simples de toda la ecuación, me afecta totalmente el sentido, voy a perder sentido allí, porque una depende de la otra, por eso se llama subordinada. Es como un término militar, ¿no? Subordinado, que está pegado al otro y si no, no puede funcionar, si no está allí, se pierde todo. Miremos rápidamente un ejemplo de estas dos y ahorita entramos a mirar las dos, yuxtapuesta y coordinada. Como dije, subordinada la vamos a ver después. Una oración coordinada, un ejemplo de oración coordinada. Ejemplo, es muy bonito, pero no lo necesito. Perdonarán la letra y el tablero es muy pequeño. Es muy bonito, pero no lo necesito. Tenemos entonces dos proposiciones, es decir, dos oraciones simples. Tenemos la primera proposición, es muy bonito, o oración simple. Y tenemos la otra proposición u oración simple. Es muy bonito, no lo necesito. Es muy bonito, allí tenemos un verbo, hay un sujeto, tenemos igual acá, un verbo, un sujeto. Las dos oraciones como tal separadas tienen sentido. De pronto no estoy hablando totalmente del contexto, nos falta un elemento, qué es lo que no necesito o qué es lo que es muy bonito. Pero aquí el elemento, la palabra pero, ese va a ser el nexo de mis dos oraciones. Nexo, que puede ser también llamado conector lógico. Siempre tengo yo en las oraciones compuestas nexos que me permiten unir las otras oraciones. En este caso, una no depende tanto de la otra. A diferencia de ella, en la subordinada, sí. Ejemplo de oración subordinada. Encontré a Juan como si estuviera enfermo. Enfermo, lo dejo acá, no me alcanza el espacio. Como si estuviera enfermo. Encontré a Juan como si estuviera enfermo. Tenemos la primera proposición, encontré a Juan y si estuviera enfermo. Acá hay un nexo, este es el nexo. Sin embargo, si yo separo la oración y digo encontré a Juan, me falta algo, me falta contextualizar. Y por eso no voy a separar y no puedo separar estas dos oraciones porque perdería totalmente el sentido toda la oración compuesta. Si estuviera enfermo no tiene sentido por sí sola, o encontrar a Juan no tiene sentido por sí sola. Esa es la diferencia de la oración subordinada y la oración coordinada. Una depende de la otra, otra de pronto no depende de la otra. Pero vamos a estudiar solamente las que les dije, las primeras dos, la oración compuesta yuxtapuesta y la oración compuesta coordinada. Les voy a borrar esto acá rápidamente.
Miremos la oración compuesta yuxtapuesta. La oración compuesta yuxtapuesta son oraciones independientes unidas por unos elementos gramaticales que no son conjunciones, sino unas marcas, y en este caso son comas. Están separadas las oraciones una de la otra por medio de comas, ¿sí? Solo comas, no es más, es muy sencillo. Yo te digo a ti, anoche vi televisión, leí un poco, un libro muy bonito, hablé por teléfono con un amigo, me tomé 2 gaseosas, tomé sopa y me acosté. Y esa secuencia, si se dieron cuenta, yo hice algunas pausas en la entonación, esas son las comas. Es decir, que todas las oraciones simples, para formarme la oración compuesta, está separada por medio de comas. Miremoslo aquí básicamente. En un ejemplo. Ayer me levanté, desayuné, me bañé, bla bla bla. Si se dan cuenta, es el mismo sujeto haciendo la acción. Es como si dijera, ayer me levanté, ayer me desayuné, ayer me bañé, o yo me bañé, sí, todo está así. Pero lo estoy separando por medio de comas. Hay que tener en cuenta que estoy separando oraciones. No vamos a confundirnos separando sustantivos o separando adjetivos, ¿sí? Ejemplo, yo digo, no, en mi casa tengo un televisor, tengo una nevera, un carro, una cama, el baño, porque esos son sustantivos. Si yo te digo, sí, mi novia es muy linda, tiene ojos azules, es preciosa, divina, hermosa, guau, 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 todo eso son adjetivos. Tengo que separar, son oraciones simples que tengan verbos diferentes. Esa es la diferencia. Entonces la oración yuxtapuesta simplemente me separa oraciones simples por comas, usando comas. Es muy sencillo. Y eso fue todo. Esa fue la oración yuxtapuesta. Ahora miremos la otra. Bien, ahora miremos la oración compuesta coordinada. La voy a poner así, oración compuesta coordinada. La expliqué antes, vuelvo a decir, oraciones que tienen sentido completo por separado. Obviamente cuando las uno para formar una gran oración, pues también va a tener un gran sentido. En el mismo nivel gramatical se encuentran, y de estas oraciones compuestas coordinadas hay 5 tipos de oraciones, o 5 tipos de oraciones de las coordinadas. Estas 5 oraciones coordinadas tienen otro nombre. Se llamarán oración compuesta coordinada copulativa, así se llama. Acá igual también hay la siguiente, se llama oración compuesta coordinada adversativa. La tercera se llama oración compuesta coordinada disyuntiva, ¿sí? La siguiente se llama oración compuesta coordinada distributiva, y la oración compuesta coordinada explicativa. Cinco tipos de oraciones coordinadas, también muy sencillas. La diferencia de una de la otra, entre estas 5, es porque tienen diferentes tipos de nexos, y cada nexo cumple una función específica al interior de la oración. Dependiendo del nexo que utilicemos, asimismo va a tener un sentido diferente cada tipo de oración.
ya sea copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva o explicativa. Entonces vamos a mirarlas una por una. Listo, la primera oración que vamos a mirar de las coordinadas es la oración compuesta coordinada copulativa. Esta oración compuesta coordinada copulativa me indica una sumatoria de oraciones simples, simplemente eso, indican una sumatoria. Pero esta sumatoria se va a realizar a través de nexos, que en este caso son las conjunciones y, ni, que junto con además, que también son conectores lógicos. Estos nexos me permiten entonces una sumatoria. Ejemplo, miremos un ejemplo acá. Tenemos la oración Juan estudia Derecho y Ana trabaja en la farmacia, donde la palabra y sería el nexo. Esta conjunción y es una conjunción, me indica que estoy uniendo esta oración simple con esta oración simple. Puedo tener más dentro de esta oración, puedo tener más cosas. Lo vamos a dejar hasta allí. Ahora miremos acá, ni come ni deja comer, que es el ejemplo que yo decía acá, ni puntos suspensivos, porque hay algo más en la mitad, y ni come ni deja comer. Cuando le dicen a uno, usted ni trabaja, ni estudia, ni ayuda en la casa, usted es un vago, bla, bla, bla. Esas son oraciones copulativas allí en este caso. Una sumatoria, muy sencillo. Ni come ni deja comer. Vamos a mirar la siguiente oración. Bien, ahora tenemos la oración compuesta coordinada adversativa. Y esta oración le va a indicar una oposición o contraste entre las oraciones. Un contraste. Hay algo pasa, pero el resultado es otro. Miremos el ejemplo. Miremos primero los nexos. Los nexos que utiliza la oración adversativa son la palabra más con tilde, porque eso indica sumatoria, pero, sin embargo, ahora bien, no obstante, sino que, también son conectores lógicos acá. Miremoslo en una oración. Acá dice que esto de pronto lo hemos escuchado muchas veces cuando juega nuestros equipos preferidos de fútbol o el que sea. Jugamos muy bien, o ellos jugaron muy bien, pero perdimos el partido. Hay un dicho que dice, jugamos como nunca, pero perdí como siempre. Es un contraste, ¿sí? Hay una primera situación como, jugamos bien, pero perdimos el partido. O acá, casos de la vida real, dijo la verdad, sin embargo, lo abandonó. A veces pasa, ¿no? Dijo la verdad, pero lo dejó aún así. Es un contraste, ¿sí?, que vamos a encontrar en estas dos oraciones. Recordemos, si yo voy a utilizar alguno de estos, ¿sí?, debo tener en cuenta usar las comas también para separar, porque no solamente son nexos, también son conectores lógicos, y los conectores lógicos también tienen que tener unas comas. Ejemplo acá, jugamos muy bien, este es el nexo, pero perdimos el partido. Dijo la verdad, este es el nexo, pero está entre comas, sin embargo, lo abandonó. Otra cosa que tenemos que tener cuidado en este tipo de oración es la redundancia, que no seamos repetitivos. Muchas personas a veces cuando están hablando utilizan dos nexos al tiempo y se escucha como mal. Es como si yo dijera, le rogó bastante, mas sin embargo no sirvió para nada, lo abandonó. Más sin embargo, no tiene sentido. Yo digo más y el complemento, o sin embargo y el complemento. No voy a utilizar dos allí. Más sin embargo, pero pues ahora bien, ¿qué te puedo decir? No tiene sentido. Entonces vamos a tener cuidado con la redundancia, que no caigamos en redundancia. Y esta fue la oración coordinada adversativa. Miremos la otra. Bien, tenemos ahora la oración compuesta coordinada disyuntiva. Esta oración disyuntiva me dice que tengo dos o más alternativas entre las oraciones y debo escoger una, ¿sí? Yo hablo a veces a las personas donde les doy una alternativa, esa persona debe escoger. Yo doy dos situaciones diferentes y también voy a utilizar los nexos. Los nexos acá son la conjunción o, u, o bien, espacio, o bien,
tal cosa. Aquí va a haber algo en la mitad. Recordemos que esto es una conjunción, la U la voy a poner siempre y cuando yo esté separando las oraciones compuestas, cuando yo pongo la palabra O, pero de pronto la siguiente palabra también inicia con O, para evitar una redundancia, pues cambio la conjunción O por la U. ¿Listo? Entonces miremos un ejemplo. Acá dice, o vienes rápido o te quedas. O vienes rápido o te quedas. Es como si yo dijera, o bien vienes rápido o bien te vas a quedar o te quedas del bus. Tengo dos situaciones, yo voy a escoger, vienes rápido o te quedas. Ahí me está mostrando entonces dos alternativas. Puedo decir también, o dices la verdad o vas a tener problemas con tus padres. Uy, que a veces pasa eso en el colegio y tenemos que contar la verdad. ¿Qué hago? O digo la verdad, pero bueno, o voy a tener problemas, no sé qué voy a hacer. Y esta es la oración disyuntiva, muy sencilla. Pasemos a la siguiente. Hola, ahora tenemos la oración compuesta coordinada distributiva. Esta oración tiene algo de similaridad con la anterior que vimos, la disyuntiva, pero se va a diferenciar. Esta oración distributiva me dice que tengo una elección alternativa entre acciones expresadas en la misma oración, pero no tengo que elegir alguna, simplemente estoy mostrando las diferentes alternativas, pero no es para que tenga que elegir, simplemente estoy mostrando diferentes secuencias alternativas, ¿ya? Aquí voy a utilizar nexos como ya, espacio, ya, y ahí va un elemento, cada complementos, bien, sea, o sea que, también lo puedo utilizar, sea que tal cosa, sea tal otra, unos, otros, bueno, esos son los nexos, vamos a mirarlo acá. Tenemos entonces la oración, unos juegan play, otros hacen la tarea. En este tiempo de cuarentena en la casa, eso pasa en la casa. Me imagino a la mamá hablando por teléfono, sí, ¿no? Algunos en la casa haciendo tareas, otros jugando ahí maquinitas, unos viendo televisión, otros haciendo el aseo. Bueno, no es que haya alternativa, no es que tenga que escoger una alternativa, pero hay secuencias de alternativas, ¿sí? Y tenemos entonces la conjunción, perdón, el nexo. Tenemos, este es el nexo, unos, otros. Aquí tenemos otra oración. Dice, sea que arregles tu habitación, sea que laves la loza, no saldrás del... Bueno, es un ejemplo. También plantea alternativas, pero no tengo que escoger. Y tengo aquí entonces el nexo, sea que, también lo voy a poner acá, y aquí, sea que arregles tu habitación, sea que laves la loza, sea que te portas bien, no sales de la casa, simple. Bueno, vamos a mirar la siguiente oración. Listo, y por último, para finalizar, tenemos la oración compuesta coordinada explicativa. Como su nombre lo dice, acá lo que hace la oración es plantear una explicación o aclaración sobre la otra oración. O sea, una oración aclara la previamente, la que estaba antes. Entonces miremos acá. Utiliza nexos o conectores lógicos como estos. Es decir, o sea que, esto es, y bueno, hay más. Miremoslo en una oración. Dice, le hice un quite. Esto es, se llevó el toro. Eso es en el contexto de los toros y las corridas. Pero estoy utilizando el conector lógico, esto es, que también es nuestro nexo. Y si se dan cuenta, está entre comas. Quiere decir que esto que está acá está aclarando lo que anteriormente se había dicho. Le hizo un quite, no, que será le hizo un quite, es decir, se llevó el toro. Ah, ya entendí, claro. Acá, son jugadores jóvenes, o sea, no tienen experiencia. A veces queremos darnos a entender un poquito mejor y por eso utilizamos estos conectores, en este caso, estos nexos, para ejemplificar y aclarar un poco mejor lo que queremos decir. Dice, son jugadores jóvenes en un partido, en X deporte,
Pero lo que yo quiero decir con eso es que no tienen mucha experiencia, lo tengo que aclarar. Dice, o sea, no tienen experiencia. ¿Sí? Son niños, ellos son unos niños chiquilines. Quiero decir, o esto es, son imprudentes. Entonces, claro, estoy aclarando un poco lo anterior. Y bien, estas fueron las oraciones coordinadas, las 5 oraciones, tipos de oraciones compuestas coordinadas, más la yuxtapuesta, la que vimos al principio, y esto es todo por hoy. Con base en este tema, vamos a hacer unas actividades muy sencillas que van a estar allí subidas en nuestra plataforma. Muchas gracias por atender, por verme en este video. Espero lo haya hecho bien, no se vayan a burlar mucho, o bueno, búrlense, normal. Estoy acostumbrado a eso. No se les olvide al finalizar suscribirse a mi canal, darle pulgar arriba, manito, para que se reciban las notificaciones de nuevos videos que vaya yo a realizar para ustedes, en caso que nuestra pandemia continúe. Cuídense mucho, de verdad cuídense mucho, no olviden los tapabocas y bueno, estar en la casa. Estaremos viéndonos próximamente. Chao, chao.